Teoría General del Derecho, una obra de Jean Davin, traducción de Javier Osset. Esta obra ha sido publicada con una subvención de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura para su préstamo público en bibliotecas públicas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 37.2 de la Ley de Propiedad Intelectual. Ministerio de Cultura, Gobierno de España. Al lector. En este libro encontrará el lector la sustancia de las ideas desarrolladas en mis dos obras precedentes. La filosofía del orden jurídico positivo, París, Cirey, 1929, y la técnica de la elaboración del derecho positivo, Bruselas, París, Brilliant et City, 1935. Sin embargo, en muchos puntos importantes de la doctrina bien ha sido precisada, bien completada. Ha parecido imposible, en especial, trazar una distinción suficiente entre el derecho y las otras reglas de conducta humana sin subrayar el lazo esencial que une las dos nociones de derecho y de sociedad. El derecho es una regla social. Esto no quiere decir que no podría haber derecho fuera del Estado y a fortiori fuera de la ley. El Estado, en el sentido de sociedad civil, no es la única sociedad, pero en la esfera temporal de la sociedad suprema, y su regla es la regla suprema. Tampoco quiere decir esto que se niegue el concepto de un derecho internacional, pero deben pensarse que no habrá un derecho internacional en verdadero y pleno significado de la palabra derecho, en tanto que no exista una sociedad internacional más o menos universal, orgánicamente constituida. Por otra parte, se ha querido examinar con más detenimiento a fin de eliminar equívocos que renacen sin cesar las relaciones entre la noción de derecho y las nociones de derecho natural y de justicia. Demasiado a menudo se confunden los planos y los puntos de vista y se comete un error al colocar el orden jurídico positivo o la ley civil, como se designa aquí el derecho, como prolongación directa y exclusiva del derecho natural y de la justicia. En fin, como lo atestiguan las notas a pie de página, se ha procedido a un despojo sistemático de la Summa Teológica de Santo Tomás, con el objeto de señalar las convergencias y eventualmente las divergencias que aparecen entre la doctrina de la ley civil formulada por el gran filósofo y teólogo de la Edad Media y la que puede proponer un jurista técnico del derecho moderno. La teoría que aquí se expone se limita a un estudio del sistema general del derecho, con exclusión del problema de las fuentes formales y del método de interpretación. Por esta razón, constituye su primera parte, la principal, un curso de enciclopedia del derecho. En fin, el fin primero de este curso introductivo al derecho es, en efecto, definir el sentido y la función de la disciplina jurídica en su conjunto y en sus diversas ramas. Es preciso añadir que la teoría del derecho no solo es útil a quienes frecuentan las aulas, sino también a todos aquellos que de uno u otro modo ejercen el derecho, porque la teoría del derecho
no es otra cosa que el estudio razonado de este ejercicio. Lovaina, 15 de marzo de 1943. Advertencia a la segunda edición. Esta segunda edición aparece con igual título, las mismas divisiones y la misma numeración de los parágrafos que tenía la primera edición de esta obra. No obstante, no se trata de una simple reimpresión, sino que se han modificado el plan, el método y las líneas esenciales del sistema. Ha sido porque después de haber reflexionado y leído mucho, se ha creído que debía preservar en la concepción inicial experimentada ya previamente durante largos años de investigación. Sin embargo, el texto ha sido rehecho, corregido y aclarado en numerosos puntos, y las notas dan preferencia sobre los trabajos más recientes y señalan la atención al diálogo con el pensamiento ajeno, antiguo o moderno. Lovaina, 10 de enero de 1953. Primera parte, noción del derecho. Introducción. Noción del derecho. Indiscutiblemente la expresión es ambigua. Se había podido decir derecho positivo, pero este método no sería correcto. Por una parte, cualquiera que sea el significado que se dé al término positivo, importa definir previamente el derecho, tanto más cuanto que la palabra positivo sirve para calificar otros fenómenos o realidades que no son el derecho. ¿No se habla acaso de religión positiva, de moral positiva? Por otra parte, hablar de derecho positivo es plantear la cuestión del derecho natural, ya que tradicionalmente el derecho llamado positivo se contrapone al derecho denominado natural. Ahora bien, antes de pronunciarse sobre la existencia de un derecho natural, es decir, no positivo, conviene saber qué es el derecho o lo que se entiende por tal. Siempre surge el mismo problema inicial, natural o positivo. ¿Cuál es el sentido del sustantivo derecho? Por eso, y no obstante su carácter neutro, en razón misma de esa neutralidad, se mantiene la fórmula de noción del derecho, dejando a salvo explorar de modo progresivo la idea que en ella se encierra. Una segunda dificultad más grave que esa de la titulación se levanta desde el primer momento del análisis. ¿Cuál será nuestro punto de partida? ¿Por qué la palabra derecho se emplea en muchos sentidos que no carecen de relación entre sí, pero que se distinguen unos de otros y corresponden a realidades diferentes? Y es preciso elegir entre esos diversos sentidos, aunque solo sea para determinar el sentido con que se emplea y evitar la incomprensión en esto. Pero esa misma determinación no carece de riesgos. Con el pretexto de definir la palabra se abordan y zanjan problemas relativos a la cosa significada con ella. Por ejemplo, la mayoría de los autores parten de la idea de la justicia para definir el derecho, pero una de dos: o bien se toma la justicia como sinónima del derecho, y entonces la explicación no ha dado ni un paso adelante, pues queda por definir la justicia. O bien se toma la justicia, que siempre habrá de ser definida, como sinónima de contenido del derecho, y entonces se prejuzga la solución de un problema que no debería ser debatido más
que después de definir el derecho en sentido formal. El único método al abrigo de la crítica es el que comienza por colocar en el punto de partida la idea de disciplina, de norma, de regla de conducta. Cualquiera que sea el concepto que se tenga de la idea de regla, simple representación mental o realidad objetiva de naturaleza fenoménica o no, es indudable que el derecho se presenta como una cierta regla de conducta que impone una acción, una omisión o una actitud. Roch Sondum. Tal es la indicación que sugiere la etimología de la palabra derecho. Esa palabra deriva del bajo latín directum y que se encuentra bajo una forma idéntica en muchas lenguas indoeuropeas. Ditrito, derecho, rech, richt, evoca simplemente la idea de rectitud. Es derecho lo que es correcto, es decir, conforme, adecuado, ajustado a la regla. En el orden físico y matemático, en primer lugar, línea recta, ángulo recto, camino recto. En el orden moral y psicológico, después, la acción recta, carácter recto, intención recta, sin que por lo demás la rectitud evocada deba limitarse a la sola rectitud de la justicia en el sentido estricto de respeto al derecho ajeno. La misma raíz alumbra en el latín regere, gobernar, rex, rey, regnuni, reino, regula, regla, sin restricción alguna a solo la justicia del contenido de la regula, con el matiz especial de un mandamiento impuesto por un poder superior. La regla no solo es obligatoria por ser regla, sino que procede del exterior, de arriba, de una autoridad. La palabra ius, que designa el derecho en la lengua romana clásica, es menos reveladora porque su origen es más discutido, pero tanto si se hace derivar con algunos de la idea de voluntad o de poderío divino, radical, Dios, Jaus, Dios, que significa santo, puro, como en jurare, como con otros de la idea de lazo, radical, jung, como en jungere. Ambas nociones están muy próximas a la idea de regla. La voluntad divina, igual que el lazo, ¿no implica acaso el concepto de norma de conducta obligatoria? Añadamos que en la hipótesis de los términos justus y justitia derivan efectivamente de jus las ideas del justo y de justicia. También se relacionan directamente con la idea de regla por intermedio de las ideas de voluntad divina o de lazo, mientras que esa relación es patente en el vocablo alemán de la justicia, Gerechtigkeit, derivado inmediato de la idea de derecho o regla, Recht. Al definir el derecho por la idea de regla, dicho se está que se le entiende siguiendo una terminología bastante discutible, pero que se ha hecho clásica en el sentido de derecho objetivo y no en el derecho